Sembró joven francés un demencial cultivo de dolor. Oportuno y trascendental acuerdo en el Medio Oriente, en vísperas del cumpleaños 3000 de Jerusalén y la iniciación de un nuevo año judío. En el Medio Oriente ocurren hechos completos. En Colombia, ¿sabemos lo que pasa? La Vuelta a España habló francés. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. En Francia no cesa el estupor por la masacre perpetrada por un joven de 17 años que después terminó suicidándose. La identidad del joven se mantiene en reserva por el momento. Sin embargo, hoy una de sus excompañeras de clase dijo estar sorprendida por esta actuación y añadió que algo muy grave debió ocurrirle en todos estos años en que no volvió a saber de él. Massa Allegro. Aquí querías llegar. La tragedia, el dolor y la muerte se cirnieron tristemente sobre Francia cuando un adolescente de 17 años asesinó a golpes a sus padres y un hermano sin que hasta el momento se justifique su acción. Pero sus manos y su pensamiento salvaje fueron imparables. Su camino de muerte en la pequeña ciudad francesa de Quercy continuó con la matanza de 8 personas más. Armado con un fusil calibre 22, el atacante abrió fuego contra todo lo que se movía en las horas de la noche del sábado, según informaron las autoridades. Apenas esta madrugada, la policía encontró los cadáveres de los padres del joven suicida, en los que se detectaron signos de golpes con martillo y un bate de béisbol. Después de la bestial masacre, el joven se dirigió al suburbio cercano de Tolón, hiriendo a 7 personas más para cerrar este fatal capítulo con un disparo en su cabeza. Massa Allegro. Aquí querías llegar. El acuerdo firmado hoy entre la OLP e Israel para instituir el autogobierno palestino en Cisjordania después de 26 años de ocupación israelí suscitó elogios internacionales, pero también la censura de extremistas de ambos bandos. Dentro del informe especial preparado por Mundo 3 sobre este tema de la paz, que ojalá algún día fuera universal, hicimos una encuesta para medir qué tanto saben los colombianos sobre el Medio Oriente. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Palestinos e israelíes al fin lograron escribir el segundo capítulo de su historia de paz. Hoy en Taba, el balneario egipcio del Mar Rojo, Yasser Arafat y Shimon Peres concluyeron el borrador del acuerdo que ampliará la autonomía palestina en Cisjordania. El documento, logrado después de 9 días de extenuantes negociaciones, se formalizará el 28 de septiembre en Washington, ante la presencia del mandatario estadounidense Bill Clinton. Con la firma de este acuerdo, los palestinos podrán autogobernarse. Su autonomía se ampliará más allá de la Franja de Gaza y de la ciudad cisjordana de Jericó. Los soldados israelíes se retirarán de las poblaciones árabes en Cisjordania y se convocarán las elecciones palestinas. Los negociadores Hamed Corey, de la OLP, y Uri Saad, de Israel, fueron quienes rubricaron el documento, que más allá de ser un papel, es el resultado de grandes esfuerzos hechos por las dos partes, que esperan unir de nuevo a dos pueblos que nacieron en la misma cuna. ¿Usted sabe cuál es la situación entre israelíes y palestinos en Medio Oriente? La guerra que ha desatado por mucho tiempo, israelitas y palestinos. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. La posición oficial de Israel es sin duda más moderada que antes. Hoy el primer ministro Yitzhak Rabin dijo que su gobierno no descarta la creación en el futuro de un Estado palestino. Entrevistamos en Colombia al embajador israelí horas antes de la firma del histórico acuerdo del Medio Oriente. Esto es historia en el verdadero sentido de la palabra, dijo el canciller israelí Shimon Peres luego de concretar un acuerdo perseguido durante 16 meses. La firma de la ampliación de la autonomía palestina en Cisjordania es otro peldaño que superan israelíes y palestinos en este proceso iniciado en 1993. Aunque para muchos los negociadores israelíes trataron de retrasar el proceso utilizando Hebrón,
No hay que olvidar que para el Estado de Israel lo más importante es la seguridad de su pueblo. Se trata de unos 400 pioneros israelíes que viven dentro de 100.000 árabes en Hebrón, palestinos. Pero en Israel hay ciudades mixtas, árabes e israelíes. Mire, por ejemplo, Nazaret. Hay muchos árabes, hay muchos israelíes y conviven muy bien. Hay en Israel unos 800.000 árabes, de minoría árabes, de origen palestinos, que viven muy bien con 4 millones y medio de judíos. O sea, si hablamos de paz, no vamos a tener problemas de seguridad. Hoy los israelíes no solo festejarán la proximidad de un nuevo año judío, sino también la posibilidad de coexistir en paz con un pueblo hermano. ¿Usted sabe cuál es la situación que se está viviendo entre palestinos e israelíes? No. También hablamos con voceros de la causa palestina. Del lado palestino se respira también un ambiente de optimismo. Las agresiones y el pesimismo se han cambiado por esfuerzos y proyectos que desde ya están construyendo un Estado palestino. Hay un 58% de palestinos que creen que la expectativa de vida va a mejorar en el futuro, contra un 12% que lo considera negativo. O sea, esto significa que algo se está haciendo, que se están haciendo cosas. Luego del 28 de septiembre, fecha en la que se hará oficial la firma del acuerdo, se empezarán a realizar los preparativos para las elecciones palestinas, que permitirán conformar el órgano administrativo que autogobernará el territorio por el que hoy muchos están trabajando. Los colegios están trabajando en 3 turnos. 680.000 niños, el 37% de la población, o de jóvenes, están estudiando hoy en los territorios nuestros. O sea, 3 turnos continuos están los colegios trabajando, las universidades. Hay un movimiento muy grande, ya hay cierta expectativa, ya hay expectativa de cambio. Y con este acuerdo se premian la paciencia y los esfuerzos realizados para borrar la historia entre palestinos e israelíes de odio y sangre, con acciones pacíficas y no con más guerra. Bueno, pienso que es un asunto político entre razas que no se comprenden y entre ideologías un poco distintas. Son odios étnicos, se odian por sus diferentes religiones. Seguimos en el Medio Oriente. En Irán hubo este domingo un tradicional desfile militar. Miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán tomaron parte en una marcha hacia Teherán para celebrar la Semana Sagrada de la Defensa. Los guardias revolucionarios se unieron a los miembros del ejército iraní y a varias mujeres que marchaban con rifles y flores en sus manos. También en la marcha se hizo presente el presidente iraní, quien observó las plataformas de misiles y los tanques que engalanaron la conmemoración. ¿Usted sabe cuál es la situación entre palestinos e israelíes? Sí, claro, están en guerra desde hace 50 años. El territorio, están peleando por el territorio. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. En Argentina soplaron Buenos Aires para el australiano Michael Doohan en el Campeonato Mundial de Motociclismo. Y en España, Francia parece asistir al renacer de otro ídolo, Laurent Jalabert. Laurent Jalabert, francés del equipo 11, como estaba previsto, ganó la Vuelta a España, que finalizó con la etapa entre Alcalá de Henares y Madrid, ganada por el alemán Marcel Wüst. El logro del ciclista galo lo convierte en el mejor rutero de la temporada, al acumular 19 triunfos, situándose por encima de Miguel Indurain estadísticamente. El segundo lugar definitivo fue para el español Abraham Olano de Mapei, y los puestos tercero y cuarto para 2 coequiperos de Jalabert, el belga Johan Brunel y el local Melchior Mauri. Los franceses por ahora tejen el sueño de encontrar el reemplazo de Anquetil, de Pulidor, de Fignon o Hinault. La esperanza para el caso puede tener sentido, pues Jalabert cuenta con solo 26 años y la demostración en la Vuelta Ibérica fue aplastante. El héroe de la jornada de hoy en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 fue el británico David Coulthard. Hoy se corrió el Grand Prix de Estoril en Portugal, el cual ratificó al final el excelente nivel del escocés David Coulthard, de 22 años, quien, sacando ventaja de su privilegiada posición en la salida, logró su primera victoria en Fórmula 1 luego de cumplir en 22 carreras. El circuito debió ser detenido en la primera vuelta por un accidente que involucró al italiano Luca Badoer y al japonés Ukio Yakatma, quien terminó hospitalizado. El segundo lugar hoy fue para el líder, el alemán Michael Schumacher, aumentando su ventaja en la general a 17 puntos sobre Damon Hill,
quien llegó hoy en la tercera posición. El australiano Michael Doohan continuó reinando en los 500 centímetros cúbicos de motociclismo, ganando hoy el Gran Premio Argentino en la penúltima fecha del Campeonato Mundial de dicha especialidad. La última carrera de la temporada se disputará el 8 de octubre en el circuito de Cataluña, en España. Los expertos dicen que es otra posibilidad para la geometría analítica de Descartes. Algunos ortodoxos dicen que no, que simplemente el billar es la geometría de los ociosos. Nada más falso. Deporte creativo y sobre todo elitista, aunque aquí no lo sea tanto. El billar es una modalidad que empieza a depararle éxitos a Colombia. La próxima semana será la final del Grand Prix Internacional. Gran expectativa ha generado la final del Grand Prix Internacional de Billar que se disputará en Bogotá la próxima semana. La representación colombiana estará encabezada por Eleazar Ramírez, Hugo Albeiro Patiño y José Rufino Navia. Bueno, al nivel latinoamericano pues hemos tenido una gran experiencia y bastante cierto para Colombia dentro de la parte villarística, ya que el año pasado fuimos por primera vez campeones panamericanos. Los directivos de este deporte, que por fin encontraron patrocinio después de años de ser mirados como adalíes de la bohemia, tienen como meta superar en el plano mundial el 7º lugar conseguido en abril de este año en Biersel, Alemania. Eleazar Ramírez Osorio, un tolimense de 35 años, es campeón panamericano de billar a 3 bandas. La semana entrante tenemos la final del Grand Prix. Estoy ocupando el segundo puesto y realmente pues mantenerme ahí en los primeros lugares, ¿no? Ya con miras a los eventos internacionales que vienen este resto de años. Patiño, por su parte, se caracteriza por su estilo imaginativo, mientras que el veterano Navia, actual subcampeón nacional, ocupó recientemente el 7º lugar en el Panamericano de Costa Rica. Los pronósticos indican que en estos tiempos Colombia saca libre en materia de billar. El gran ganador del torneo de voleibol del barrio Kennedy fue Venezuela. La cita no tenía la finalidad de superar diferencias. Las visitantes las establecieron por el contrario. Colombianas y venezolanas se enfrentaron para definir una casilla al próximo campeonato suramericano de voleibol femenino en la categoría mayores. Ayer las vecinas ganaron 3-1. Hoy, en un partido parejo, el cotejo se extendió a 5 sets que les favoreció nuevamente. Éramos locales y el rival está lejos de ser potencia en el continente. La reflexión es obligada. ¿Qué está pasando? Al margen del resultado, quedan otras preguntas. ¿Cómo se entiende que falten actividades para el tiempo libre de los jóvenes y el polideportivo de Kennedy esté siempre subutilizado? Con su victoria 3-0 sobre Atalanta, el Milán se afianzó hoy en la punta de la Liga Italiana. Jugada la cuarta jornada del fútbol italiano, el rendimiento del 100% del Milán lo tiene al tope de las posiciones. Repasemos los resultados de hoy. El Parma, de y sin Tino Asprilla, goleó al Fiorentina de Batistuta 3-0. Stoichkov, Kripa y Benarribo cantaron los goles parmesanos. Piacenza con 2 goles de Secchia. Y otro de Piovani derrotó 3-2 al Bari sin Nietzsche Guerrero, que anotó en la derrota por intermedio del goleador del Calcio Proti y por Pedoni. El líder de la temporada, Milán, arrasó 3-0 al Atalanta de Bérgamo. De Saili, Baggio y Di Canio marcaron por los rojinegros. El Nápoles, por su parte, derrotó al Inter de Milán 2-1. Por los napolitanos convirtieron Imbriani y Renato Busso. Pontolani marcó por el perdedor. Otros resultados fueron Cremonese 0, Roma 1, Lazio 2, Udinese 1, Torino 1, Sampdoria 1, Vicenza 2, Padova 1 y 0-0 terminó el partido entre Cagliari y el campeón Juventus. También hoy en Mundo 3, para el gobierno, inflación del 18% todavía es una meta posible. En Argentina, se acaban las zonas verdes y el presidente Bill Clinton endurecido de cara a la reelección. En Ecopetrol, la planeación ambiental es parte integral de nuestras operaciones petroleras. Esta responsabilidad incluye la preservación de la naturaleza,
la integración con las comunidades y el respeto por su forma de vida. Nuestro propósito, una mejor convivencia. La inversión extranjera en Colombia ha alcanzado índices sin precedentes. No solo el atravesar un puerto montañoso, sino llegar a la meta en buenas condiciones. Ese es el reto de todos ciclistas. Cosa similar comienzan a vivir los gobiernos de todo el mundo, que después de pasar el primer semestre del 95, se disponen a entregar sus últimos alientos para cumplir las metas de crecimiento. Colombia en los últimos años, con sus pedalazos económicos, viene reduciendo las distancias, especialmente en lo que se refiere a inflación. Recientemente, cuando el Departamento Nacional de Planeación dio a conocer las cifras sobre el comportamiento de la economía colombiana y sus proyecciones para fin de año, salieron al paso aquellos críticos que lo esperan en la meta, para decir que precisamente no se llegó al 18% de inflación. Las tasas de interés dejaron ver sus efectos. Básicamente, las altas tasas de interés que tuvo la economía en el segundo trimestre del año como resultado de una política monetaria que el Banco de la República adoptó para desacelerar la inflación y cumplir la meta del 18% en el año. Pero la apertura en Colombia ya tiene su propia personalidad. Como nunca antes, se había identificado con los extranjeros. Este año, por ejemplo, se está llevando a cabo, o se está iniciando la inversión del oleoducto de Cusiana, que va a llevar el petróleo digamos, de los llanos orientales de Colombia hacia la costa Caribe. Esa es una inversión de más de 2.000 millones de dólares, con un altísimo componente importado. Entonces, es cierto, es déficit, pero está financiado en gran medida con inversión extranjera. Nosotros estamos en el nivel más alto de inversión extranjera de la historia del país. Para el gobierno quedan metas volantes en estos 3 meses. Solo al final los colombianos verán si se alcanzó la gran meta de crecimiento económico y cómo les quedó su bolsillo. La destrucción vandálica de algunas zonas verdes, que son uno de los principales patrimonios de la hermosa Buenos Aires, ha generado protestas. Buenos Aires está luchando por hacer honor a su nombre, pero una banda de incendiarios está empeñada en convertir en cenizas las pocas zonas verdes que son los pulmones de una ciudad en desarrollo. La Reserva Ecológica Costanera Sur, una franja de terreno poco atractiva ganado al Río de la Plata, a pocos pasos del centro de la ciudad, se ha convertido en el motivo de una batalla entre aquellos que aprecian el aire puro y las zonas verdes y los que quieren convertir el lugar en un Manhattan lleno de rascacielos. Las llamas han consumido la reserva 261 veces en los últimos 9 años. Eso no puede tratarse de coincidencias, tampoco puede ser pirómanos todo el tiempo, dijo el director de la reserva, Sergio Recio. El último incendio ocurrió el 1 de septiembre y en este se quemaron 70 hectáreas de las 350 de la reserva. La reserva es visitada por 50.000 estudiantes escolares al año y 6.000 estudiantes universitarios que realizan sus prácticas desde biología hasta cine. Bill Clinton es criticado por sus opositores y muchos de sus gobernados por cierta indecisión temperamental. Sin embargo, en la campaña política que lleva a cabo en busca de la reelección, se nota que quiere endurecer el tono. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, está afinando el mensaje de defensa de su gestión, con el que espera ser reelegido en el cargo en sus presentaciones de recaudación de fondos para la campaña. Clinton espera generar 2.2 millones de dólares para su campaña de reelección en presentaciones próximas en San Francisco y Los Ángeles. En total, espera recaudar 5 millones de dólares en una gira política que también incluye Pensilvania, Florida y Colorado. Conforme avanza la gira iniciada el lunes, su mensaje se ha hecho más directo y preciso, lo que sus asistentes creen que lo ayudará a asegurarse un segundo periodo de 4 años en la Casa Blanca. Clinton, quien enfrenta una dura campaña, comenzó a responder a los que lo acusan de indeciso al destacar las decisiones duras, a veces impopulares, que ha tomado. El presidente ha atacado esta semana los planes republicanos de hacer fuertes reducciones en el aumento del programa de salud para ancianos a fin de equilibrar el presupuesto en el año 2002. Clinton no ha ocultado el hecho de que necesita ayuda para mantener su puesto y no solo ha recurrido a los ancianos, sino que incluso ha lanzado un sos a los mismos demócratas. Un nuevo cohete espacial fue lanzado este domingo desde la plataforma de la Guyana Francesa. Hoy en la mañana la empresa europea Ariane Space lanzó a su cohete el Ariane. En esta oportunidad, el Ariane tiene la misión de instalar un satélite de comunicación de la empresa norteamericana AT&T. El cohete partió de la plataforma de despegue del Ariane Space en la Guyana Francesa y su lanzamiento tuvo un retraso por un daño en la unidad telemétrica del cohete. La nave permaneció visible en los monitores de la sede de la Agencia Espacial Europea en París durante 2 minutos. Luego se perdió en el espacio
y 20 minutos después instaló el satélite de 3 toneladas. Cable procedente de Miami Beach. Un bote motorizado en que viajaban la cantante Gloria Estefan y su esposo Emilio chocó hoy contra una moto acuática, uno de cuyos pasajeros murió en el percance. No se ha establecido si este lamentable suceso alterará la agenda de la exitosa y talentosa cantante cubana. Enseguida, el resumen de la semana. Rusia envió soldados a las centrales de energía en la península ártica de Kola para evitar que las autoridades locales continúen cortando el abastecimiento del fluido eléctrico a una base de submarinos. Las tropas fueron enviadas a las centrales después de que las autoridades locales cortaron el suministro de electricidad y calefacción debido a la falta de pago por parte de las Fuerzas Armadas. Los soldados obligaron a los ingenieros a restablecer el fluido eléctrico. Una docena de submarinos nucleares están a punto de ser desmantelados en la base de submarinos de la Flotilla del Norte en Severomorsk, en cumplimiento de los tratados internacionales de control de armas. El presidente estadounidense Bill Clinton concluyó una gira de una semana por todo el país para recolectar fondos disfrutando de una velada en el Hollywood Blues Club en Los Ángeles, California. El vicepresidente Al Gore y el actor James Belushi se reunieron a Clinton en el escenario del club nocturno Casa de los Azules, donde usaron anteojos oscuros y posaron para las cámaras. James Belushi es el hermano del actor y comediante fallecido John Belushi, que protagonizó la película Blues Brothers. Se iniciaron los trabajos de exhumación de cientos de cadáveres dejados por el régimen militar represivo de Haití, en la ciudad de Gonaives. Mimi Goretti, una argentina que pertenece al equipo antropológico que participa en la exhumación, dijo que el equipo está trabajando para la Comisión de Verdad y Justicia en el establecimiento de la causa de las muertes en algunos casos y en otros para la identificación de los cadáveres. Los restos serán trasladados al hospital de Puerto Príncipe después de la excavación para comenzar las pruebas de laboratorio. La familia de la brasileña María Isabel Alves, asesinada brutalmente mientras corría por el parque central de la ciudad, llegó a la ciudad de Nueva York para reclamar los restos de la difunta. El comisario asistente de policía de Nueva York, John Hill, afirmó que las laceraciones en las manos y la espalda de la víctima mostraban que había ocurrido una seria lucha y violenta mientras la víctima intentaba deshacerse de los agresores. El cuerpo de Alves fue descubierto en un riachuelo por 2 corredores. Alerta roja para los habitantes del norte de Nueva Zelanda. El volcán Ruapeu sigue en erupción. El volcán Ruapeu, al norte de Nueva Zelanda, ubicado en el centro de un gran lago, hizo erupción hoy después de producirse fuertes movimientos al interior del mismo. Los habitantes de la región tuvieron que ser evacuados debido a la constante lluvia de rocas y lava. Testigos confirmaron que la lluvia de material volcánico se repitió varias veces. La erupción ocurrió a 150 kilómetros de la capital y las autoridades confirmaron que aunque no hay heridos, es necesario estar atentos a los análisis que el experto vulcanólogo Doug Hudson está adelantando. Los análisis señalan 2 posibilidades, que se presente una nueva y fuerte erupción o que continúen los leves movimientos. Dicen las agencias que el nuevo mote de sus críticos, que ahora son muchos, contra el presidente de Francia es Hiroshirac. Sin más comentarios, en Bélgica los manifestantes dan la pelea no solo con apodos. Hoy fueron los belgas quienes aportaron su cuota de protestas contra las pruebas nucleares que se están realizando en el Pacífico Sur. Casi 10.000 manifestantes, en donde se encontraban flamencos y francofones, marcharon hacia la capital de Bélgica. Bajo la lluvia, los protestantes gritaron «Alto, Hiroshirac», mezclando el apellido del presidente francés y el nombre de la primera ciudad que sufrió los devastadores efectos de un ataque atómico en 1945. Las críticas contra Jacques Chirac se expresaron también en las camisetas de los niños que asistieron a la protesta y en las pancartas, en la que se encontraba una del mandatario francés colocando una bomba atómica sobre la tierra. Continúan las divergencias entre el gobernador de Hong Kong y el gobierno británico. En una entrevista para la televisión, el gobernador de Hong Kong, Chris Patten, afirmó que el gobierno británico debe otorgar pasaporte a más de 3 millones de personas que viven en Hong Kong. Esta colonia inglesa pasará a manos del gobierno chino en 1997. A raíz de esto, el gobierno británico ha comenzado a tomar medidas para evitar una avalancha de inmigrantes hacia su país cuando él se entregue a Hong Kong a la China. Las críticas de Patten contra las políticas británicas encabezadas por el Partido Conservador se centraban en que los habitantes del protectorado británico tienen derecho a vivir en su país. Por eso, las instalaciones del Centro de Inmigración de Hong Kong se han congestionado para solicitar pasaportes británicos. Por ahora, en las pasadas elecciones, los habitantes de Hong Kong votaron por la continuidad democrática, dándole un espaldarazo al gobierno chino que pacientemente espera que llegue la fecha en que Hong Kong se anexe a su territorio.
En nuestra agenda internacional hacemos una proyección de los hechos que la próxima semana serán noticia en el mundo. Entre el 25 y 27 de septiembre se llevará a cabo en Puerto La Cruz, Venezuela, la cuarta Conferencia Internacional de Energía. En esta reunión participarán ministros y representantes de 40 países productores y consumidores de petróleo de todo el mundo. Dicha conferencia servirá para tratar los temas correspondientes a las existencias del crudo para lo que resta del año, así como las previsiones correspondientes que deben hacer los países productores para el año de 1996. Para el martes 26 de septiembre, en Copenhague, se dará inicio a la quinta Conferencia Europea sobre el SIDA, una de las más recientes pruebas realizada por el Centro de Investigaciones sobre el SIDA en California y con altas probabilidades de efectividad será presentada ante la conferencia. Dicha prueba consiste en que un nuevo tipo de fármaco, conocido como saquinavir y con dosis más elevadas y sin que aumenten los efectos colaterales, será una esperanza más para los millones de enfermos del VIH en todo el mundo. Y para el jueves 28 de septiembre, el presidente ruso Boris Yeltsin se reunirá con los representantes de la Comunidad de Estados Independientes, donde se discutirá la formación de una unión monetaria entre todas las repúblicas. Asimismo, se buscará la consolidación aduanera, que ya se encuentra en su primera fase. Otro de los temas centrales será la ayuda financiera que Rusia viene dando a las repúblicas independientes a través de los bancos comerciales del país. La industria automotriz estadounidense está decidida a tomarse el duro mercado de Tailandia. Un Jeep de la Chrysler que salió de una cadena de producción en Tailandia se ha convertido en el Cristóbal Colón de la industria automotriz estadounidense en Tailandia. La empresa automotriz Thai Chrysler Automotriz Limitada, una asociación entre la Chrysler Internacional con una participación de 30% y la empresa sueca Swedish Motors con el resto de las acciones, estrenó su primer Jeep producido en Tailandia. Los ejecutivos de la empresa expresaron optimismo por el crecimiento de casi 20% por año en las ventas de los automóviles en Tailandia. La fábrica producirá casi 2.500 Jeeps el próximo año y contempla la expansión de su línea para incluir la producción de camionetas pick-up, dijo Kingler. La nueva fábrica, que utiliza más de un 50% de componentes producidos en Tailandia, es parte de la campaña de la Chrysler para entrar en el mercado internacional, dijo el director. Al desarrollo de la responsabilidad social de los niños está encaminado el programa de estímulo a la expresión de la Fundación Luis Carlos Galán y la Cámara Junior Internacional. Integración latinoamericana es el tema del sexto concurso de pintura, ensayo y oratoria que convoca a niños y jóvenes de Latinoamérica a expresar a través de sus obras los ideales de democracia, solidaridad entre los pueblos y la necesidad de construir un futuro común en un marco de esperanza y participación colectiva. Cultura, ecología, democracia y economía son los temas a desarrollar para manifestar la unión entre los pueblos. Que el Estado, la empresa privada y organismos internacionales han respondido a nuestro llamado y a nuestra pasada del sombrero recogiendo fondos para sostener el concurso. Los premios son bastante buenos. La inocencia, fe, transparencia y buena voluntad de los participantes se manifiesta en cada trazo, figura y palabra presentes en el concurso. Interpretación de la historia, del presente y del porvenir de nuestras naciones que lleva un mensaje de optimismo y esperanza para el futuro. Cada hombre es ciudadano del mundo. Debemos pensarnos como ciudadanos futuros y por eso nosotros, a pesar de todas las contradicciones y todas las crisis y todas las situaciones angustiosas que vive el país, nosotros somos optimistas, convocamos a los jóvenes, convocamos a los niños, convocamos a aquellas personas que se están formando. Cada actitud positiva relacionada con el porvenir de Colombia y de América Latina es un paso más en la construcción de la paz. Y así terminamos por hoy, queridos amigos. Los esperamos el próximo sábado en nuestro horario habitual de las 8 de la noche. La cita será como siempre aquí por el Canal 3. Más para ver. Feliz descanso.
las noticias Mazda Allegro. Aquí querías llegar. El acuerdo firmado hoy entre la OLP e Israel para instituir el autogobierno palestino en Cisjordania después de 26 años de ocupación israelí suscitó elogios internacionales, pero también la censura de extremistas de ambos bandos. Dentro del informe especial preparado por Mundo 3 sobre este tema de la paz, que ojalá algún día fuera universal, hicimos una encuesta para medir qué tanto saben los colombianos sobre el Medio Oriente. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Palestinos e israelíes al fin lograron escribir el segundo capítulo de su historia de paz. Buenas noches. En Francia no cesa el estupor por la masacre perpetrada por un joven de 17 años que después terminó suicidándose. La identidad del joven se mantiene en reserva por el momento. Sin embargo, hoy una de sus excompañeras de clase dijo estar sorprendida por esta actuación y añadió que algo muy grave debió ocurrirle en todos estos años en que no volvió a saber de él. Mazda Allegro. Aquí querías llegar. La tragedia, el dolor y la muerte se cirnieron tristemente sobre Francia cuando un adolescente de 17 años asesinó a golpes a sus padres y un hermano sin que hasta el momento sembró joven francés un demencial cultivo de dolor. Oportuno y trascendental acuerdo en el Medio Oriente, en vísperas del cumpleaños 3000 de Jerusalén y la iniciación de un nuevo año judío. En el Medio Oriente ocurren hechos completos. En Colombia, ¿sabemos lo que pasa? La Vuelta a España habló francés. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Se justifique su acción, pero sus manos y su pensamiento salvaje fueron imparables. Su camino de muerte en la pequeña ciudad francesa de Quart continuó con la matanza de 8 personas más. Armado con un fusil calibre 22, el atacante abrió fuego contra todo lo que se movía en las horas de la noche del sábado, según informaron las autoridades. Apenas esta madrugada, la policía encontró los cadáveres de los padres del joven suicida, en los que se detectaron signos de golpes con martillo y un bate de béisbol. Después de la bestial masacre, el joven se dirigió al suburbio cercano de Tolón, hiriendo a 7 personas más para cerrar este fatal capítulo con un disparo en su cabeza. Hoy en Taba, el balneario egipcio del Mar Rojo, Yasser Arafat y Shimon Peres concluyeron el borrador del acuerdo que ampliará la autonomía palestina en Cisjordania. El documento, logrado después de 9 días de extenuantes negociaciones, se formalizará el 28 de septiembre en Washington, ante la presencia del mandatario estadounidense Bill Clinton. Con la firma de este acuerdo, los palestinos podrán autogobernarse. Su autonomía se ampliará más allá de la Franja de Gaza y de la ciudad cisjordana de Jericó. Los soldados israelíes se retirarán de las poblaciones árabes en Cisjordania y se convocarán las elecciones palestinas. Los negociadores Hamed Corey, de la OLP, y Uri Saar, de Israel, fueron quienes rubricaron el documento, que más allá de ser un papel, es el resultado de grandes esfuerzos hechos por las dos partes, que esperan unir de nuevo a dos